cómo tener varias conexiones a internet concentradas en un mismo equipo para de esa manera aumentar el ancho de banda, aumentar la velocidad a internet, acelerar nuestro internet en casa. Te voy a explicar el día de hoy todo lo que debes hacer para poder lograr esto. Yo soy Micheli López y recuerda ese botón rojo que está allí, dale clic a ese botón, activa todas las notificaciones, suscríbete al canal, comparte este video en todas tus redes sociales. Como siempre, dándole las gracias a las personas que se han hecho miembro del canal. Saludos para Noé Michel, Mirko Longa Soto, Sergio Ortega, Machín Media, Arnold Pro, Juan Felipe Rodríguez, John Vera y David Alarcón. Muchas gracias a todos ustedes por hacerse miembro del canal. Recuerda que tú también puedes hacerte miembro del canal. En la descripción de este video te voy a dejar el link para que te hagas miembro del canal. Sin más que decir, empecemos. El dispositivo clave para nosotros poder tener varias conexiones a varios ISP en nuestro hogar es un balanceador de carga. Ya había hecho un video corto acá en YouTube hablándole del balanceador de carga y le había indicado que con los balanceadores de carga normalmente nosotros podemos tener varias conexiones WAN instaladas en un mismo equipo. Un balanceador de carga básicamente es un router con capacidad de balanceo de carga. Veo también el balanceador de carga así como los puertos Ether Channel, ¿okay? Los puertos Ether Channel, por ejemplo en Cisco, utilizan un balanceo de carga. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, que se configuran varios puertos y esos 5 puertos se configuran de manera lógica, que en este caso lógicamente se ve como si fuera un solo puerto, pero el equipo balancea todas las solicitudes, todo el tráfico entre esos 5 puertos. Y es uno de los dispositivos esenciales para nosotros poder aumentar nuestro ancho de banda. Ahora, te preguntarás, Micheli, pero ¿cuál es este equipo? ¿Qué equipo tengo que utilizar? Te voy a hablar de un equipo nada más, por ejemplo, marca TP-Link, ¿ok? Un balanceador de carga TP-Link, router balanceador de carga, ¿ok? Estoy hablando del TLR470T+. Ese es un router que tiene también capacidad de balanceo de carga. Ahora, ¿cuál es la conexión que tienes tú que realizar? ¿Ok? Porque te digo esto. Acá en Venezuela hay mucha gente, hay muchas personas que en su casa tienen varias líneas, por ejemplo ADSL. Acá en Venezuela el dueño y amo de las conexiones ADSL pues es CanTV, ¿ok? Pues en tu país puede ser otro proveedor de servicio. Bien, ¿qué pasa con esto? Muchas veces me preguntaron, mira, yo tengo 2 líneas CanTV en mi casa, ¿cómo hago yo? Porque ya tengo las 2 funcionando y tengo 2 redes Wi-Fi totalmente diferentes y me conecto a una, otras personas se conectan a otra. Es decir, ¿cómo hago yo para poder concentrar estas 2 conexiones ADSL en un solo equipo? ¿Ok? ¿La puedo conectar las 2 en el mismo router? Me preguntaban. Yo, pues, sencillamente les puedo decir que si el router tiene capacidad de balanceo de carga, bien, pero no todos los routers domésticos routers inalámbricos, vienen con esta capacidad, porque esta es una función especial. El balanceo de carga es una función especial. Entonces, ¿qué pasa? Que esas conexiones ADSL, esas conexiones se van a conectar, pues obviamente, del módem al balanceador de carga. El balanceador de carga te puede dar disponible hasta 4 WAN. Este balanceador de carga te puede dar disponible 4 conexiones WAN, es decir, que te puedes conectar a 4 proveedores de servicio diferentes, ¿ok? Te estoy hablando, por ejemplo, acá en las conexiones ADSL, ¿ok? Puedes tener 3 o 2 conexiones ADSL para poder concentrar esas 2 conexiones o 3 conexiones en un mismo equipo y de esa manera aumentar el ancho de banda, ¿ok? Aumentar tu velocidad, tu conexión a internet. Pues tienes que utilizar un balanceador de carga que puede ser el TLR470T+, ¿ok? De TP-Link. Lo puedes utilizar, ¿ok? Que te da disponibilidad de 4 puertos WAN. Ahora, esto no solamente se presenta para las conexiones ADSL, no. Esto también se puede utilizar para conexiones satelitales, para conexiones por telefonía celular. Bien, por ejemplo, en mi casa yo tengo conexión, por ejemplo, ADSL.
pero estoy conectado a un proveedor de servicio que tiene conexiones o que brinda conexiones a través de conexiones satelitales. Pues estoy conectado a través de un enlace punto a punto, un enlace punto multipunto, pues. Y puedo tener una conexión también por, obviamente, utilizando la red de telefonía. ¿Cómo hago entonces para concentrar estas 4 conexiones? ¿Ok? Que una ADSL, otra es satelital y otra es por telefonía celular. ¿Cómo puedo yo para concentrarlas todas? ¿Ok? Para poder aumentar el ancho de banda. ¿Ven? Bueno, un balanceador de carga. No cometan el error que cometen muchas personas de conectar el cable, por ejemplo ADSL, que viene directamente de la calle, conectarlo directamente al router, porque el balanceador de carga no tiene funciones. Por ejemplo, este router que le estoy mostrando ahora no tiene funcionalidad de módem, ¿ok? Y para las conexiones ADSL es necesario utilizar un módem. Un módem es un modulador de modulador. Tu conexión de la calle viene al módem y del módem tú antes conectabas tu router, ¿verdad? Inalámbrico. Pues no, esta vez vas a conectar tu módem al balanceador de carga, a la WAN del balanceador de carga, ¿ok? Si en un caso, pues tú estás recibiendo una conexión de tu vecino, ¿ves? Tu vecino, ¿verdad? No tienes necesidad de utilizar el módem, pues, porque obviamente el módem lo está utilizando seguramente él, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer es conectar tu antena, ya sea, no sé, Tepelín, Ubiquiti, cualquiera, la conectas directamente al balanceador de carga, ¿ok? A la WAN del balanceador de carga. Muy bien, eso es toda la parte de las conexiones de lo que tiene que ver con el balanceador de carga, ¿ok? Entonces, te voy a mostrar un poco algo sobre el balanceador de carga que ya te he indicado, Tepelín. Una configuración muy básica porque realmente es un equipo muy básico, ¿ok? Normalmente este equipo, vean, si nosotros vamos acá a Setup, vean que en Setup nos va a mostrar pues las 4 WAN. Vean, aquí está la WAN 1, WAN 2, WAN 3 y WAN 4. Si tenemos, aquí solamente está activa la WAN 2, ¿bien? Pero la WAN 1 está disable y acá la WAN 3 no está conectada y no está conectada, ¿bien? Muy bien, por acá, cuando nosotros nos vamos acá a Network, en Network, puedes ver cómo tenemos nosotros la WAN. Vean que él por defecto trae 2 WAN activas, nada más, ¿okay? Y trae 3 puertos LAN, ¿bien? Pero nosotros acá le podemos configurar y decir, mira, yo quiero 4 puertos WAN. Vean cómo se marcan los 4 WAN ahora. Y te está dando como opción una sola LAN. Que esta LAN es la que tú puedes conectar a un punto de acceso para poder dar acceso inalámbrico a tu red, ¿ves? Entonces, utilizando estas 4 WAN, ¿ok? Estas 4 WAN, entonces tú puedes utilizar 4 conexiones a 4 proveedores de servicios de internet diferentes, ¿ok? Si tienes solamente 2 conexiones a 2 proveedores de servicio, pues sencillamente activa solamente 2 WAN y deja las otras 3 para la LAN, ¿ok? Muy bien, te vas a la LAN y en la LAN este es tu red local, ¿ok? Esto no lo vas a tocar. Si quieres dejar esta dirección IP así como está, ¿ok? Esta es tu puerta de enlace predeterminada de tu equipo. Esta es la dirección IP que seguramente agregaste acá al navegador para poder ingresar a este equipo, ¿ok? La 192.168.1.1, ¿ok? Esa es tu puerta de enlace. Muy bien, vas acá al DHCP y puedes ver que acá pues está el DHCP habilitado, ¿ok? Esto también lo puedes dejar así como está, ¿ok? Si tú quieres, ¿no? Vean que acá está dando un rango de la 192.168.1.100 a la 192.168.1.200, ¿ok? Ok, acá el tiempo pues, que en este caso va a cambiar la IP de 120 minutos. Y bueno, acá está configurado el gateway predeterminado, que es la 192.168.1.1. Eso lo vamos a dejar así como está, ¿ok? Aquí DHCP cliente te está mostrando todos los clientes que tienes conectados tú en tu red, ¿ok? El equipo como tal. Y como tal, estas son configuraciones básicas realmente, señores. Estas son configuraciones básicas que tenemos acá. Y bueno, listo. Con esto ya tenemos la conexión. Vean que él no tiene conexiones inalámbricas, ¿ves? Este dispositivo no tiene conexión inalámbrica. Por eso es que acá en WAN le estaba indicando que nosotros esta LAN la podemos utilizar para conectar, por ejemplo, un punto de acceso inalámbrico. Bien, porque este equipo no tiene conexión inalámbrica. Bueno, muchas personas dicen que el balanceador de carga no aumenta el ancho de banda. ¿Por qué dicen esto? Porque utilizan Speedtest para poder tener como que un estimado de cuál es la velocidad. Pero Speedtest no es el menos indicado para esto, ¿ok? Es el menos indicado. ¿Por qué? Porque Speedtest lo que va a hacer es tomar una de las WAN que están activas y por allí irse, ¿ok? Y por allí tomar el test de velocidad. Eso es lo que va a hacer él. Por eso es que siempre te va a mostrar una sola conexión, que es la mejor para él. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos cierto tipo de descarga por uTorrent,
Por ejemplo, allí sí realmente vamos a ver que el balanceador de carga está sumando el ancho de banda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese tráfico se va a dividir en los 4 WAN. Espero que este video entonces les sirva de mucho a todos. ¿Ok? Espero que le den mucho like, lo compartan en todas sus redes sociales. Y bueno, vamos a ir pues indagando un poco más, haciendo configuraciones un poco más avanzadas en estos equipos, en estos balanceadores de carga. Entonces, saben, nos vemos en la próxima. Chao.